Hemos pasado una mañana maravillosa y le voy a pedir a Dios que me ayude, porque Dios me ha dado una palabra de alegría y de gozo, pero también de reflexión. El tema que quiero compartirles esta mañana le puse por título: la alegría de creer en un Dios resucitado. Saludamos a todos los que están conectados por YouTube. Espero que esta transmisión y este mensaje sea de gran bendición para ti, para tu familia y para todos los que estamos aquí. La alegría de creer en un Dios resucitado. Vamos a las Escrituras rápidamente, porque hay mucho palabra de Dios que comer. Si usted alimenta su cuerpo de la palabra de Dios, su espíritu se fortalece. No solamente comida física, arepa, pasta, sino comida espiritual. Así que vamos a leer algo de la Biblia hoy para aprender de esa alegría de creer en un Dios resucitado. Libro de los Romanos, capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos allí. Vamos a comenzar en el verso 8 hasta el verso 10. Y leemos su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Si algo queremos esta tarde, Señor, es salir edificado por el poder de tu palabra. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, y que todo lo que vayamos a decir, Señor, quede grabado en nuestro corazón y dé fruto en su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta porción de la Biblia la utilizamos mucho para predicar el evangelio en la calle a los que no conocen del Señor. Pero cuando usted detalla el verso 9, es poderoso porque dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ¿verdad? Eres salvo. Pero no solamente confesarlo, sino creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Y qué significa que Dios le levantó de los muertos? Es que está vivo, que Él resucitó. Es decir, que el tema de la resurrección es vital en la vida del creyente. Porque mucha gente, y lo vamos a ver por la palabra, dicen creer en Dios, pero no creen que está vivo. No creen en la resurrección. Y vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar, porque si seguimos leyendo el texto, dice la Escritura: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y llévate al verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me gusta mucho esto porque ahí no habla de religión. Ahí no especifica religión alguna. Dice, todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. Y eso rompe con toda religión. De creer tener la razón un grupo de hombres o un grupo de mujeres o una denominación. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. Pero sigamos leyendo, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Que mucha gente no puede invocar a Jesús porque no han creído. Pero también dice algo que nos compete a nosotros. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque no han venido al Centro Cristiano Bertamirán a escuchar la palabra. O porque no se han tenido a leer la Biblia, a buscar un poco de Jesús. Mucha gente hay así. Y por eso este mensaje viene a tu vida. No solamente para que tú te edifiques, sino para que entiendas que mucha gente allá afuera se está perdiendo. Mucha gente allá triste, vacíos,
porque no saben o no han creído que Dios está vivo, que está con nosotros en todos lados, que murió, sí, pero resucitó al tercer día. Mire, hay un poder cuando usted cree en un Cristo resucitado. Dice la palabra que Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. ¿Cómo van a creer si no hay nadie en que le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Le traigo buenas noticias y lo hemos hablado toda la semana. Dios está vivo. Jesús vive en tu corazón. Pero la pregunta de reflexión es, ¿y por qué estoy tan triste a veces? ¿Y por qué a veces la ira? ¿Por qué a veces la decepción? ¿Y por qué si yo sé que Dios vive y está en mí, por qué me siento solo? ¿Por qué a veces me faltan las fuerzas? ¿Por qué a veces creo que no voy a poder seguir? Y no estoy hablando de los que están afuera, estoy hablando de los que estamos aquí adentro, que nos congregamos, que cantamos, que le servimos a Dios. Y sabemos, conocemos la escritura de que Él está vivo. Pero en nosotros como que está muerto a veces. Porque el problema nos agobia, la situación nos embarga. Cuando se nos muere un familiar, cuando se nos va un familiar lejos, cuando viene un divorcio, cuando viene una separación, cuando viene una enfermedad. Bendito Dios, que ahí como que el Dios muere. Y ese diagnóstico médico pareciera más poderoso que nuestro Redentor. Pero hoy Dios va a acabar con todas esas dudas. Dios va a acabar con todos esos pensamientos y vamos a salir renovados en el poder del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a creer. ¿Sabe que la fe viene por el oír? Y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando predico me gusta mucho leer la Biblia aquí. Yo sé que usted conoce mucha Biblia, pero la palabra es contundente. Ahora, esto de la resurrección, ¿qué es resurrección? Bueno, es levantarse. Resucitar es algo que estaba muerto y que ha nacido. Fue lo que hizo Jesús con nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Caminábamos, comíamos, cantábamos, bailábamos, gozábamos, pero estábamos muertos. El pecado nos tenía muertos. No veíamos la vida, porque la única vida es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que no conoce a Cristo está muerto. Por eso Dios mandó a Jesús a morir en la cruz para que Él con su resurrección nos ayude a nosotros a creer que también vamos a resucitar. Porque esa es la resurrección. Buena noticia. Dice que también es fe, es esperanza, es gozo, es victoria. La resurrección de Cristo es la victoria de que creemos en un Dios verdadero. Hay beneficios de creer en la resurrección. Hay muchos beneficios, yo le traje algunos. El primer beneficio que usted tiene que tener en su corazón es que usted está creyendo en el Dios verdadero. Porque la resurrección dio fe de que Jesús es Dios. Porque los demás líderes religiosos han muerto, pero ahí están los restos en su tumba. Jesucristo está vivo. Y es la mejor demostración de que es un Dios verdadero. Tenemos la alegría de que estamos creyendo en un Dios verdadero. No es un Dios falso, ni ficticio, ni que hace promesas falsas. Es el Dios verdadero. También tenemos que tener motivos para creer y gozarnos en la resurrección, porque nosotros también resucitaremos. Según primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. No lo vamos a leer. Estoy hablando conforme a la palabra. Usted va a resucitar. Dice que cuando venga con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que ya se fueron y recibieron a Cristo son los primeros que van a resucitar. Y después nosotros resucitaremos. ¿A qué me ayuda eso? A no tenerle miedo a la muerte. Tal vez pensamos que los que están mayorcitos están más cerca de la muerte.
y los que están más jóvenes están más lejos. Déjenme decirles que todos estamos cerca de la vida eterna. Y ese es nuestro gozo, que vamos a tener vida eterna. Nuestro Jesús resucitado y glorificado también nos ha preparado un lugar en la morada del Padre. Ese es un motivo para estar alegre. Cuando usted migra a un país, usted no sabe ni a dónde va a llegar. Usted no sabe ni a dónde va a vivir, ni en qué condiciones va a llegar. Pero cuando usted es cristiano y cree en Jesucristo resucitado, usted sabe que Él ya preparó un lugar para cuando usted parte de aquí, esté con Él para siempre. ¿Usted no le alegra eso? A mí me alegra eso un montón. De saber que no voy a quedar a la deriva. Como mucha gente piensa, el muerto al hueco y listo. No, no. La carne va allí, en polvo eres, en polvo te convertirás. Pero mi alma va a ese lugar con Jesucristo. No por un rato, eternamente. Donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay preocupación, donde no hay enfermedad. Bendito Dios. Por eso que Pablo decía, todo lo tengo por basura. Y para mí el morir es vivir. Y sigue diciendo, porque esto lo dice en Juan 14, 2:5, pero también en Juan 14, del 16 al 26, usted lo lee en su casa, dice que no nos ha dejado huérfanos. Las promesas son para cuando partamos, pero mientras que estamos en la tierra, ese Jesús resucitado nos dijo, no te voy a dejar huérfano, porque le dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo dice que es el que te va a consolar. Ese Espíritu Santo es el que te va a llevar toda verdad y te recordará todo lo que tú has leído y te han contado de Jesucristo. Es decir, que Jesús vive en el cielo, está vivo, y aquí en la tierra tenemos, ¿a quién tenemos aquí? A su Espíritu Santo. Pastor, yo no veo al Espíritu Santo. Pero usted lo siente. ¿Cómo es eso? Como la brisa. ¿Usted ve la brisa? Yo no la veo, pero la siento. Y así es el Espíritu Santo. En esos momentos de dificultad. No sé usted, pero yo he pasado por momentos, yo sé que usted también, pero no me gusta hablar de usted. Yo he pasado momentos donde me he deseado morir. Técnicamente. Donde he visto que no hay salida, que la salida es acabar con mi vida. Y en ese momento, el Consolador ha estado conmigo. Me ha levantado, me ha dado fuerza, donde no tengo. ¿Sabe qué es duro? Conocer las Escrituras, dar consejo, predicar la palabra y encerrarte en tu habitación y decir, no sé qué hacer, me siento mal, me quiero morir. Pero allí el Consolador llega a tu habitación y te levanta y te abraza y te recuerda que fuiste creado a imagen y semejanza de tu Creador. Que tienes poder, porque la Biblia dice, y recibirás poder cuando haya descendido sobre ti el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no es, le podemos cantar, pero es para vivirlo. Hay gente que vive sin el Espíritu Santo. Vive vacío. Y tal vez me dirán religioso. Pero si amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y creer en su palabra es religiosidad, seré religioso. Pero separado de Él, nada podemos hacer. Así que tenemos motivos de sobra y mucho más. Pero este tema de la resurrección, para nosotros los creyentes, es indispensable. Mira que el apóstol Pablo, en la iglesia de los Corintios, le dedica un capítulo completo. El capítulo 15 de 1 Corintios lo utiliza el apóstol Pablo porque el pueblo de Corinto estaba en esa duda. Ellos no creían en la resurrección. Algunos no creían en la resurrección. Pensaban que no iban a resucitar. Y lo primero que hace el apóstol Pablo, y quiero traerlo aquí porque estamos poniendo la base de que estamos creyendo en un Dios vivo. ¿Y dónde dice eso en la Escritura? Bueno, por todas partes dice. ¿Y cuál es la evidencia de que está vivo? Es que Él se le apareció a mucha gente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 5, que se le apareció a Cefas
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ojo, después de muerto, es decir, resucitado, con los clavos, con los huecos en sus manos y las heridas. El Jesucristo que crucificaron, lo fueron a buscar allí y no estaba. Y se le apareció a más de 500 hermanos, dice. Después apareció a más de 500. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y por último, de todos, como un motivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Un hombre que perseguía a los cristianos. Un hombre que no quería nada con cristianos. Que estaba bien formado a los pies de Gamaliel, pero tenía su convicción en la ley. Hay mucha gente que anda con estructuras, creyendo en la ley tácita, cuando Jesucristo vino y nos dio la gracia. Podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Así que ese tema de la resurrección lo deja claro el apóstol Pablo, y en el verso 12, escucha lo que le dice allí el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque la iglesia decían que no vamos a resucitar. Eso no es para nosotros. Y el apóstol Pablo le dice, ¿cómo es eso? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Si no creemos que Cristo resucitó, si no vivimos con un Cristo resucitado, vana es nuestra fe. De nada sirve decir que soy cristiano, de nada sirve decir que vengo a la iglesia, de nada es andar con mi Biblia bajo el brazo, si no creo en un Cristo resucitado. Es decir, que tenemos grandes motivos para estar alegres, porque nosotros creemos, conocemos a un Cristo resucitado. Pero en Romanos vemos que hay gente que no le conoce. Y vemos en el libro de Romanos, en la porción que leímos, que hay gente que ni siquiera ha escuchado de eso. Es más, hay gente que se niega a escuchar de Jesús. Y eso tiene que dolernos a nosotros. Si unimos estos dos contextos, Romanos y Corinto, podemos ver que hay diversidad de personas. Y vamos a conseguir con personas que tal vez nosotros nos identifiquemos con ellos. Están los creyentes verdaderos. ¿Cuáles son los creyentes verdaderos? Los que creen en un Jesucristo vivo. No solamente que creen, que lo conocen. Ese es un creyente verdadero. Y no solamente que lo conoce, sino que da fe y testimonio de su amor y de su poder. Ese es un creyente verdadero. Y así queremos ser todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que ser nuestro norte, ¿sabe? Mi norte no puede ser un cristiano medio cristiano, o un cristino, o un cristianoide. No, cristiano. Ningún derivado de la palabra, cristiano. ¿Y quién te dio ese título? El hermano, el pastor, el que te critica. No, ese te lo dio Dios por fe y fe en Jesucristo. Nadie te robe el título de hijo de Dios, porque dice que a los que creen en su nombre, a los que han confesado, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que no se sienta usted supervisado, vigilado por la lupa de la religión. Diga, yo soy un hijo de Dios porque creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Pero hay también creyentes que no conocen la verdad. Van a la iglesia, bien sea esta o cualquier religión, pero no conocen. También hay otro tipo de personas que los conocen, pero no creen. Bendito Dios. Conocen la palabra, incluso predican, pero aguas adentro no creen. Hacen su vida como ellos quieren. Y hay otro grupo más preocupante que, aún conociendo y diciendo que creen, viven como que si no conocieran y como que si no creyeran. Wow. Y ahí entramos nosotros, que conocemos la verdad. ¿A criticarlos? No. ¿A juzgarlos? No. ¿A apedrearlos? No. A llevarle con amor el mensaje que una vez recibimos nosotros, porque una vez anduvimos allá afuera igual.
perdidos, esclavos del pecado, del mundo, de sus pasiones, de sus deleites. Usted y yo estuvimos allí, pero la misericordia nos alcanzó. No porque fuimos astutos, fuimos más inteligentes. No, es porque la gracia nos alcanzó. Y hoy esa gracia te está alcanzando a ti y a tu familia. Tú estás aquí esta mañana porque Dios va a cambiarte a ti y a toda tu generación, a toda tu descendencia. Mire, esto es algo de vida o muerte. Esto no es algo de venir a ver nada más y cantar y aplaudir. Esto es de creer. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para los que creen. Ese es el evangelio que se predica siempre en la iglesia primitiva. Que tengamos cuidado porque lo están diluyendo. Cada día más las iglesias diluyen el mensaje de Cristo. Y usted ve que más prioridad le dan a otras cosas que al mensaje de Cristo. Y usted aliméntese de la palabra para no ser engañado. Hay muchas distracciones. Y esto lo digo con mucho cariño. Tenemos muchas distracciones. Yo mismo estoy preparando una prédica, un mensaje. Y agarro el teléfono para buscar algo. Ay, mira lo que publicó mi hermana. Y mira lo que publicó. Ay, yo no estaba orando, Dios mío. Yo no estaba buscando un mensaje de Dios. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿A ustedes no? Ah, yo soy el único carnal aquí. Y no estamos buscando nada malo, pero es así. Hay cosas buenas. Escucha esto, porque siempre pensamos en las cosas malas que nos apartan de Dios. Son peligrosas, pero a esas yo no le tengo mucho miedo. Porque si son malas, el Espíritu Santo que está en mí me la va a rechazar. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero le tengo un poquito más de cuidado a las cosas buenas. Porque hay cosas buenas que te apartan de Dios. Y esas cosas buenas son sutiles. Así como que entran como las pequeñas zorras que van socavando. Así como entra ese espíritu que va acabando con tus finanzas, que va acabando con tu paz, con tu tranquilidad, que empieza a acabar con tu relación matrimonial, que empieza a sembrar odio y un día te pares y ves a tu esposa y dices, Dios mío, yo me casé con ella. Empiezas a ver las cosas distorsionadas. Ahí está el peligro. Porque la carne está dominando el espíritu. Y ahí es donde requerimos alimentarnos de la palabra y que Dios resucite en nosotros. Dice la palabra que ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero eso no puede ser una retórica. Eso tenemos que practicarlo y no es fácil. Así que Dios me dio a mí 3 obstáculos muy prácticos que nos separan de la alegría de vivir en Cristo. Y lo vamos a ver en Mateo 26, conforme a la palabra. Porque no nos damos cuenta que sutilmente el enemigo, el tentador, el engañador, el mentiroso, el diablo pues, que viene para robar, matar y destruir. Ese es el plan de él, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y ya está vencido, así que no tengan miedo al diablo. Porque mucha gente le da más poder al diablo que a Dios. No, está vencido, ya está derrotado. Lo que tenemos que ver nosotros es nuestra carne, que se familiariza mucho con las cosas del mundo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos redarguya y nos convenza de pecado. Miren Mateo 26, unos días antes de que Jesús fuera a la cruz. Voy a hacer un recorrido muy rápido de este libro, porque vemos que Jesús en el Mateo 26 hay un complot para matarlo. ¿Sí? Y el mismo Jesús dice, y no se preocupe que dentro de 2 días yo voy a morir. Y esa noticia que ya Jesús se le había compartido a sus discípulos, los puso tristes. Mira cómo las cosas buenas, que es estar con Jesús. Y mira cómo, escuchen, mira, esto es importante. Mira cómo el plan de salvación que tiene Dios, que debe ser motivo de alegría, y para nosotros es motivo de alegría porque somos salvos, para los discípulos fue de tristeza. Se sintieron muy tristes porque querían estar con Jesús. Y Jesús le dice, no, yo tengo que ir allá y dar mi vida por el pecado del mundo.
Y dice que vino mucha tristeza en el corazón de ellos. Pero después en el siguiente capítulo le dice lo que dijo mi hermano Eduardo al inicio, que esa tristeza se convertirá en gozo. Y ese es uno de los obstáculos que usa el enemigo para apartar al cristiano de la alegría. Ese dolor. Ese dolor de repente por la ausencia de un familiar, por la muerte de mi madre, que no la he podido superar, por la muerte de mi padre, que no la he podido superar, por la muerte de un hermano, que todavía me duele. ¿Es malo eso? No, no es malo, porque somos seres humanos. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a disfrutar de su gracia y de su gozo y de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que en el espíritu, aun cuando mi madre murió, aun cuando mi padre murió, yo tengo gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso es evangelio. Ese es practicar el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, sentimentales, ligados al sentimiento. No estoy pidiendo que sean como una roca o de hierro. No, a mí se me murió mi papá. Y tuve que predicar. Primero se murió mi abuela. Algunos conocen el testimonio. Se muere mi abuela siendo cristiano, empezando a predicar la palabra. Y mi madre, que era mi pastora, me dice que tenía que predicar en el servicio fúnebre de mi abuela. Mi abuela era mi amiga, mi cómplice, mi todo. Mi abuela era lo máximo. ¿Y cómo yo predico al lado del féretro de mi abuela de amor de Dios? Si es mi abuela la que está ahí. Explícame cómo yo tengo ganas, alegría, deseo de predicarle a la gente que estaba ahí, que Cristo te ama, y yo enterrando a mi abuela. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinito poder, me dio la gracia, me dio la palabra para predicar. Le cuento este testimonio porque cuando uno está mal, ¿cómo tú consuelas a otro? Estuvimos orando por un niño muy conocido, muy querido en esta iglesia. Y el niño parte con el Señor. Fue duro para todos los que estamos en Venezuela. Porque el niño se recuperaba y decíamos, Dios hizo el milagro. Y decía la semana, no, volvió a bajar. Bendito Dios, sigamos orando que Él se va a salvar. Y un día llega la noticia de Venezuela, murió el niño. Y el pastor me dice a mí que yo vaya a consolar a la familia de ese niño. Y yo recuerdo que me metí en mi habitación a llorar. Digo, Señor, pero ¿cómo consuelo a ellos si yo necesito el consuelo tuyo? Porque es muy duro que un niño de 4 o 5 años muera de padres cristianos que te aman, que te sirven, cosas que usted no va a entender. Mira, hay muchas cosas que usted no va a entender. Dios me dio un versículo que lo voy a leer antes que se me olvide. Porque aquí en esta sala hay personas que quieren creer entendiendo todo. Y no es así. Hay cosas que usted no va a entender. Solamente cuando estemos en el cielo. El ser humano es muy lógico. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que son reveladas al hombre. Hay cosas que Dios te va a revelar en lo secreto. Mire, no se conforme con venir al culto. No se conforme con venir a la actividad de la iglesia. Busque a Dios en lo secreto. Que Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. No le busque la explicación, como decimos en nuestro país. No le busque las 5 patas al gato. Porque no se la va a encontrar. Mejor es creer. Y recuerdo que cuando salí de la habitación, estando en la habitación, Dios me dio una palabra. Cuando a David se le murió su hijo. ¿Sabe esa historia? Que dice que mientras que David tenía a su hijo enfermo, ahí estaba ayunando, orando, y ahí de rodillas. Pero cuando el niño murió, dice la palabra, que David se levantó, se vistió, comió, alabó a Dios. Y la gente decía, este está loco. Porque el niño se murió, debería estar más triste, ¿cierto? Porque así son las cosas de Dios, contrarias a nuestros pensamientos, a nuestra lógica. Y David le dice esta palabra, el niño murió, ya yo no puedo hacer nada para que el niño venga, pero yo sí puedo hacer para ir allá donde está él con el Señor. Y es el mensaje de la resurrección.
Tal vez te murió un familiar muy querido. Tal vez tu matrimonio se disolvió. Tal vez tus finanzas están en el piso, pero Dios te va a resucitar a ti, a tu casa, a tus hijos, a tu familia y a toda tu generación. Y eso es lo importante. Y sigue diciendo que aquí mismo, para no salir de Mateo, después que hace este complot y los discípulos se ponen en tristeza, dice que una mujer ungió al maestro, que sacó un frasco de alabastro de mucho precio, y los discípulos se enojaron. No solamente Judas, porque Juan relata que fue Judas que dijo, es que desperdicio, lo hubiésemos vendido para dárselo a los pobres. Mentira, porque Judas metía de la bolsa, metía la mano en la bolsa. Y ahí vemos como otro obstáculo que tenemos, que es la avaricia, los deseos personales, el pecado. Judas era ladrón, pero muchos de nosotros hemos robado tiempo a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Hemos estado más ocupados en otras cosas que en las cosas de nuestra casa. Hemos desatendido lo que más queremos, que nuestra esposa, nuestros hijos, por atender la calle, el trabajo. Y tal vez no por codicia, sino por amor al dinero. No, no es amor al dinero, entonces es miedo a no tenerlo. O sea que por donde te metas, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entender que nuestra provisión viene de Él, que hay que trabajar. Claro que hay que trabajar, porque dice la palabra que el que no trabaja, que no. Y dice que el que no provee primero lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Toma pues, a trabajar. Hay que trabajar, pero no podemos tener amor al dinero, porque eso entorpece nuestra comunión con el Señor. Y después sigue diciendo allí que Judas se alista en el ejército de Satanás para negar a Jesús, pero Jesús muestra amor en la cena del Señor, porque aún sabiendo que Judas lo iba a negar, mojaba el pan con él ahí, en el plato. Y le dijo que el que come conmigo, ese es el que me va a negar. Mire, hermano, yo le pido a Dios que me ayude a ser como Él. Que yo sepa que el que me va a negar, que me va a traicionar, está aquí. Y uno dice, el enemigo ni agua. Seguro. Pero Jesús no. Vente para acá, Judas. ¿Cómo lo queremos ahí? Come aquí. Y después dice, anda, Judas, anda a negarme. Y dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Y fue y negó a su Señor. ¿Cuánto nosotros nos hemos vendido a nuestra familia, a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestra alegría, a nuestro gozo, a nuestra forma de ser? Cambiamos a veces de acuerdo al entorno donde estamos. ¿Usted no conoce gente así? Que si anda con cristiano, habla como cristiano. Pero si anda como mundano, habla como mundano. ¿O soy yo nada más? Yo estoy hablando con puros antiguos aquí, pues. Hemos sido así. Necesitamos cambiar verdaderamente. No para agradar a hombres, sino para agradar a nuestro Señor. Y ¿sabes qué? Ser auténticos. Yo tengo muchos defectos. Si no, pregúntale a mi esposa. Muchos. Pero soy igual aquí. Soy igual en mi casa, en mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo libertad que me dio Jesucristo. No porque yo soy astuto. No porque yo soy, no es que Dios me dio la libertad de ser como Él quiere que yo sea. Y cuando me equivoco, ¿qué hago? Rectifico como Pedro, porque después Él le dice allí en el capítulo 26, verso 30, que Pedro lo va a negar. Pero no solamente fue Pedro y todos los discípulos. Porque dijeron, mi vida doy por ti. Y cuando se puso la cosa chiquita, cada uno se fue. Y yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros no nos han abandonado? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido abandonados? ¿O cuántos de nosotros no hemos abandonado a nuestros seres queridos? Ay, ay, ay. Ese es otro motivo que nos separa del gozo del Señor. Estamos en Europa, estamos en España, compramos coche nuevo, gloria a Dios, pero mi corazón está allá, con lo que dije. No, mi hermano, sea libre. Sea libre. Ore por su familia, ayude a su familia, pero disfrute de las bendiciones que Dios te está dando. No pongas en poco lo que Dios te ha dado.
Y así con los talentos. Y dice que al final Jesús ora en Getsemaní, ahí comprueba a Jesús que es 100% hombre y 100% Dios. Porque teniendo la facultad para no ir a la cruz y teniendo el dolor de cargar con el pecado de nosotros, le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Necesitamos aprender que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y finaliza este libro de Mateo, allí capítulo 26, cuando Jesús es sentenciado a muerte. Y está ahí en el concilio. Y ahí está otro aprendizaje que Dios me mostraba. Después que Jesús anuncia la negación de Pedro, que por cierto, escucha esto, nos deja un consejo a todos. Nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad la carne es débil. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo, no lo digo yo. Tu carne es débil, mi carne es débil. A veces vienen ofertas que la carne dice, sí, yo quiero eso, yo necesito eso, dame eso. Y sabe que es malo. Pero la carne dice que sí. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y cuando Jesús ya está allí, en ese juicio que le hacen, dice que vino luego sus discípulos, bendito Dios, y Pedro le seguía de lejos. Cuando vio que agarraron a Jesús, que lo iban a crucificar, Pedro se hizo el loco y seguía a Jesús de lejos. Esa es otra barrera que el enemigo pone para que no disfrutes de la alegría de vivir con un Cristo resucitado. Vives apartado, ve los toros de lejos, no te acercas, no te metes, no te incluyes. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y zumba la red. ¿Quieres peces gordos? Boga mar adentro. Aquí hay mucha gente de Dios, mucha gente que adora a Dios, que ama a Dios y que Dios lo tiene para predicar su palabra y para ser usado en diferentes dones y talentos. Pero hace falta bogar más adentro. Hace falta creerle a Dios. Hace falta decir, yo sí voy al culto, como me dijo, yo sí voy al culto. Tengo que trabajar, pero voy a ir, porque Dios me va a llevar. Boga más adentro. Eso es creer que Dios está contigo, que tú no vienes al culto porque tú quieres, tú vienes porque Dios te trae. Deja de ser uno tanto el yoísmo y ponerse en manos de Dios. Señor, yo quiero ir a ese culto, yo quiero ir a esa vigilia, yo quiero ir a esa reunión, yo quiero ir a ese taller de evangelismo el sábado que viene. Aleluya. El sábado que viene vamos a hacer un taller de evangelismo, porque Bertamirán es para Cristo. Y queremos nosotros aprender a evangelizar. Termino con esto, crucifican a Jesús. Cuando crucifican a Jesús, dice que la tierra tembló. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo Jesús en la cruz? 6 horas. Póngase usted un ratico así. Un ratico, a ver cuánto aguanta. Con clavos en su mano. 6 horas. Hubo tiniebla, hubo oscuridad. Hubo terremoto. Las piedras se partieron en la hora novena. ¿Por qué? Hasta los que estaban ahí dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hubo gente ahí que creyó en Jesús. Hermano, tenemos la historia completa nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder. Tenemos que estar alegres de que Dios nos dejó su herencia. Renunciemos a ese sufrimiento constante que tenemos. Parece que ser cristiano como que es un peso. No, hermano, ser cristiano es ser libre. Y al tercer día resucitó. Bendito Dios que resucitó. En el libro de Juan, Jesús resucitó y se le aparece, yo lo voy a predicar así como Dios me lo está dando, a una mujer llamada María Magdalena. ¿Y sabe quién era María Magdalena? ¿Una santa? No. Jesucristo le había sacado 7 demonios cuando andaba predicando. Hay mucha gente con demonios en su mente y en su cuerpo. Usted no, porque usted tiene a Cristo. No se asuste. Si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador, usted no puede ser poseído de un demonio. Tenga eso claro. El demonio cuando ve a Cristo aquí dice, no, aquí no puedo entrar, ahí está Cristo. No, aquí no puedo. Él está buscando gente que no tiene a Cristo.
pero sí puede ser influenciado. Él puede influenciarlo y usted van a decir, es que estoy triste, no sé por qué. Es que no puedo dormir. Es que estoy soñando con muertos y tengo taquicardia y tengo insomnio. Y hoy estoy más triste que nunca y más preocupado y más afanado. Hermano, no todo es espiritual, porque tampoco podemos espiritualizar todo. Se mueve la cortina, te reprendo, demonio de cortina. No es así. Pero pregúntense, ¿cómo está mi relación con Cristo? María Magdalena tenía 7 demonios, fue libertada por Jesucristo. Y a la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena. Y ella con dolor de su Señor, porque María Magdalena lloraba, era porque no tenía a su Señor. Ella anhelaba estar con Él, como bien dramatizó mi hermano Pastor Eduardo. Es ese deseo de estar con Cristo. Y eso nada más lo puede transmitir Él a ti. Yo quiero que te pongas de pies en esta mañana. Ponte de pies porque debemos anhelar eso que tenía María Magdalena, de estar con su Señor. ¿Por qué? Porque ella sabía que si estaba con su Señor, todo está tranquilo. Hermano, ¿sabes? Nada mejor estar con Dios y saber que el Cristo que tú crees está contigo. Que no hay demonio, que no hay situación, que no hay brujería, que no hay jueces que quieran entorpecer tu paz, porque el Señor está contigo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, Sangre que me purifica. Vamos, cierra tus ojos y aprovecha estos minutos para estar en la presencia del Señor. que me redime, Preciosa sangre, bendito Dios, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús que te limpia, te purifica. sangre que me da la paz, sangre que me purifica, Sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús. despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió Su boca. Clama a Dios esta mañana, vamos, clama a Dios. de su trono hasta Clama a Dios. el Del pesebre al Calvario Calvario. y del Calvario a mí. De su trono hasta el Del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Padre, pedir gracias por la vida de este varón, Dios. Señor, capacítalo, Dios.
Transfórmalo, Padre amado, porque Él te ama. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas calmar, Señor, todos esos pensamientos que no vienen de ti. Por tus pecados, te redime de todo falla. Dice la palabra, gloria a Dios, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estaban llenos de miedo y con sus puertas cerradas. Yo no sé si tú tienes tus puertas abiertas esta mañana. Yo no sé si estás lleno de miedo, pero lo que sí sé es que Dios quiere entrar en tu corazón. Abre la puerta de tu corazón para que entre el Salvador de tu vida, para que entre el Dios de los ejércitos, para que entre el Dios vivo y calme esa tempestad que lleva dentro. Saque todo dolor, toda incredulidad, todo insomnio, toda depresión. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Vamos, abre la puerta de tu corazón, porque dice que la puerta estaba encerrada y Jesús entró a sus discípulos. Y lo primero que le dijo, tened paz. Aleluya. Dios te dice, ten paz. La puerta que estaba encerrada, pero Jesús entró. Y cuando entró le dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Vamos, recibe la paz de Dios esta mañana. Renuncia a toda esa vida que hasta ahora has llevado y pide a Dios que te ayude a vivir conforme a su palabra, creyendo de que Él resucitó. Él puede resucitar tus sentimientos, esos sentimientos que estaban muertos, que no amas, que no ríes, que no gozas. En el nombre de Jesús, todo es creado nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos, levanta una oración para despedirnos. Tú mismo, vamos, levanta una oración y dile, Señor, yo te necesito. Yo te recibo como Señor y Salvador. A partir de ahora, Señor, quiero que gobierne mi vida. Dile, quiero que gobierne mis pensamientos. Señor, yo necesito de ti. Yo necesito creer en un Dios vivo. Que hoy necesito, Señor, que tú dirijas mis pensamientos, que tú dirijas mis acciones. Te entrego esta carga. Hay una persona que está lleno de miedo, está llena de dolor. En el nombre de Jesús, vamos, mujer, entrégale ese dolor al Señor. Deja esa carga aquí. No te vayas como viniste. Es el momento que Dios te ha dado para decirle, Señor, te entrego a mi mamá muerta, te entrego a mi papá muerto, te entrego este dolor, te entrego este vacío. Necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. La palabra dice que cuando Jesús llegó, le dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile, Señor, lléname de tu Espíritu. Necesito ser lleno de ti, Señor. Eres tú que lo vas a hacer, Señor, no es el predicador. Eres tú que vas a llenar mi vida con tu Espíritu Santo. Y mi vida va a cambiar. Porque tú, mi Dios, lo que está torcido endereza, está enfermo sana, y los que están mal restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mi familia, restáurame a mí, Señor. Señor, heme aquí. Diga conmigo, Señor, te doy gracias, porque aún siendo pecador, hoy tú me recibes en tus brazos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo de Dios, ayúdame y guíame, porque solo no puedo. Amén, amén. Y amén. Den un aplauso fuerte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, el todopoderoso Jesucristo de Nazaret. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esto no es un momento de instante. Esto que ocurrió aquí ocurre en tu casa, en tu oficina, donde tú dispongas tu corazón. Y si no sentiste nada, no te preocupes, que la palabra no tornará vacía. Tarde o temprano esta palabra va a dar fruto. Dios le bendiga, Dios le guarde.